vamos a hablar de aminoácidos. Y dentro de aminoácidos, como ustedes saben, son 20 aminoácidos en total. Vamos a concentrarnos en metionina más cisteína, lisina, treonina, valina y arginina. La forma de escribir para simplificar siempre se usan 3 letras, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué vamos a ver? Una pequeña historia y después ver algo de cómo se determina el requerimiento de lisina y después de los otros aminoácidos. Y vamos a ver algo que cada vez más, principalmente por el cambio, como ya fue dicho, en sí está todo en la moda, ya fue dicho por Alejandro, que genética, cambio de desempeño, mejora de desempeño, eso cambia el requerimiento. Y también salud intestinal, la prohibición de la utilización de antibióticos promotores de crecimiento, siempre son factores que alteran esta relación en sí, la de lisina y después de los aminoácidos. Hablamos muchos en código aquí nosotros, ¿no es cierto? Y después vamos a ver treonina, valina, arginina y metionina más cisteína. Mostramos un poco rápidamente experimentos. Consideraciones finales. Desgraciadamente, para ustedes van a haber muchos números, pero siempre digo eso. Es evidente que soy investigador, profesor, investigador, hay muchos números, pero ustedes no tienen que preocuparse. No les voy a preguntar en la prueba los números, pero tienen que entender el espíritu de la cosa. Y el espíritu de la cosa son 4 o 5 cosas, nada más. El resto es detalle, buscar en el libro. Si quieren comprar las tablas brasileñas, pueden comprar, es barato, está en español, está en portugués, está en inglés. Pero también la pueden bajar de la internet sin pagar nada, cero. Pero compren el libro. Derechos autorales. Bueno, referencias, ¿no es cierto?, de 2003 sobre aminoácidos. Este es un coreano que trabaja en la Universidad de Texas, tal vez nuevos aminoácidos funcionales, como se denomina, es la última frontera, ¿no es cierto? Es una máquina de publicar libros y artículos científicos. Este es un libro de 2013 de 481 páginas, ¿no es cierto? Y ya publicó también en 2014 un excelente trabajo. Y aquí está las tablas brasileñas para ave y cerdo, composición de alimentos, tiene la composición de 100 alimentos y de requerimientos nutricionales. 488 páginas, 700 gramos. Alejandro me pidió para traer 2 kilos y 100. Era muy pesado, yo que tengo problema de columna. Bueno, antes, ¿cómo comenzó todo? Sería The Big Bang Theory, como dice, ¿no? El seriado ese cómic, esa comedia. Antiguamente nada. Solo comían bichitos, lombrices y algún pastito, todo. Los cerdos, observen, pura grasa, bien redondo eran, ¿no? Después comenzó que le tiraban un poco, también a los pollos le tiraban un poco sobra de comida, todo. Pero eso, con el crecimiento de la población, no había forma de suministrar toda la carne que la población quería consumir. Ahí comenzó la alimentación balanceada, alimentos balanceados. Vamos a ver aquí en el 69, en una publicación de un americano en Estados Unidos, una dieta, un ejemplo de una dieta de 1950. Observen que no había metionina. Vamos a hablar de aminoácidos, ¿no es cierto? El premix era de vitaminas y microminerales era muy elemental porque algunas vitaminas ni existían o no se producían. Pero ¿qué es lo que suplementaba eso? Lo que nosotros hacemos cuando comemos lechuga, un poco de fruta o otra cosita más. Hacíamos el balanceamiento con harina de alfalfa, afrecho de trigo, afrechillo de trigo, avena, harina de soja, maíz, harina de pescado, sal y un poquito de premix.
pero ya en el 60, cuando la metionina entró en el mercado, fue el primer aminoácido industrial, vamos a llamar, porque en la década del 30 ya se conocía los aminoácidos, pero eran para investigación, era extremadamente caro, ¿no es cierto? Bueno, observen cómo se simplificó. Las dietas quedó muy, pero muy simple, porque primero dos cruces aquí. ¿Por qué? Porque ya hay más vitaminas aquí, hay más microminerales. Entonces no se precisaba, la harina de alfalfa ya estaba como coadyuvante, vamos a decir aquí, ¿no es cierto? El afrecho de trigo, el afrechillo, pasó a ser prácticamente maíz, soja, harina de pescado, ya le aumentaban la energía con grasa, calcio y fósforo y calcio aquí, sal, pero ya entraba metionina. Eso fue, de la parte de aminoácidos, una revolución, ¿cierto? Vamos a ver si no vamos a formular una dieta sin aminoácidos. ¿Será posible formular? Sí, es posible formular la dieta. Pero observen, el desperdicio total, 35% de proteína, que normalmente tiene entre 19 y 20 hoy en día, tenemos 15%, 16% más de proteína. Es prácticamente harina de soja, porque no hay lugar para el maíz, ¿no es cierto? 13% de aceite, eso es una pasta, no es viable, eso se pega en todo lugar. ¿Y solo para qué? Porque la soja es muy deficiente en metionina, este es el requerimiento, ¿no es cierto? 0,431. El resto sobra todo, observe cómo está arriba del requerimiento. 1,9 de lisina, es un desperdicio total. El hígado, los riñones de ese pollo va a ser totalmente sobrecargado, todo. Contaminación ambiental de ácido úrico para fermentación, amoníaco para todos lados, ¿no es cierto? 0,84 de valina y la dieta tiene 1,50. Observen la importancia de los aminoácidos. Una revisión de literatura con un poco de historia mostró cómo fueron los aminoácidos. Fue publicado en 2013, asociado junto con la programación lineal. Alejandro ya dijo eso. ¿Están entendiendo? Si no hubiesen dormido cuando Alejandro hizo la presentación, ya sabían todo. Muy bien. ¿Qué pasa? En realidad ellos cuentan que en Estados Unidos fue la programación lineal que le mostró a los nutricionistas americanos que la metionina era un gran negocio. ¿Por qué? Cuando estaban normalmente, y si formulaban a mano, hacían el cuadrado de Pearson, todas unas cositas así, ni bola la metionina. Pero cuando comenzó la programación lineal para formular raciones de mínimo costo, la diferencia de precio para balancear una dieta adecuada, hasta mejor que la que hacían a mano, pagaba cualquier cosa y pagaba el computador, que para hacer esa programación lineal, el computador era grandes empresas, era casi $1 millón que costaba ese computador. Hoy en día ustedes compran un computador, hace cualquier cosa y pueden bajar a veces un programa de una universidad americana o de otro de programación lineal gratis, ¿no? Para formular dietas. Observen la revolución que fue en tan pocos años. Entonces, el algoritmo de metionina, de fuentes de metionina para inclusión de eso. Después no, ahí los nutricionistas descubrieron la programación lineal, los precios de los programas de cálculo de ración y de los computadores fueron bajando, y en el 60 tenemos metionina, después lisina en el 70 y treonina, THR, treonina en el 90. Y después vino valina, isoleucina, hasta aquí estamos, pero ya en el futuro, en poco tiempo, ya está siendo fabricado industrialmente, estamos diciendo, no sintético o para humanos o para experimentos sofisticados, no, esto
la valina, isoleucina. Y de cada aminoácido siguiente que va a ser incorporado va a permitir reducir la proteína de la dieta. Bajando la proteína, tenemos menos contaminación ambiental, menos excreción de ácido úrico, menos amoníaco en la atmósfera y en las capas. Muy bien, ¿qué aminoácido actualmente, en la actualidad, por lo menos en el Brasil, y creo que y están por diferentes colores, en el Brasil, en forma de rutina para pollos, metionina, lisina y treonina. Y eventualmente algunos, también de un color un poco diferente, valina. Eso se usa, pero está aumentando. 2 o 3 años atrás valina ni se usaba, pero ahora ya comenzó a entrar a ser utilizada. Aquí, para ponedoras, metionina, lisina, treonina, y en algunos casos, por ejemplo, usando harina de carne, harina de pluma o harina de pescado, depende del país, ¿no es cierto? Porque todos esos productos de origen animal son más deficientes en triptófano y a veces entra, depende del consumo, depende de la productividad de la gallina. Y valina también, diferente color. Esto de rutina, que entra. Observe, ya tenemos 5 aquí. Pero la posibilidad actual de usar aminoácidos es enorme. Observe, esto es lo que podemos eventualmente usar, que existen industrialmente que podemos comprar. No estamos hablando de productos farmacéuticos, no, para humanos, etcétera, para alimentación parenteral, no. Estamos hablando industrial, aminoácidos industriales, metionina, lisina, treonina, después valina, triptófano, tenemos glicina baratísima, glutámico también barato, glutamina es cara, principalmente se usa para humanos. Arginina, el precio está bajando. Tal vez arginina debería entrar antes porque en el caso de cerdo eso está siendo muy importante para cerdo la arginina. Y isoleucina también. O sea, tenemos 10 aminoácidos que podemos usar. Observen la posibilidad futura que vamos a tener para formular dietas. Es evidente que teniendo todas esas posibilidades, nosotros tenemos que saber bien los requerimientos. Cuando no teníamos aminoácidos, formulábamos por proteína, por un aminoácido, el resto pasaba. Pero ahora no. Tenemos que formular para todos los aminoácidos. ¿Cuál es la manera que fue descubierta para poder formular así de esa manera? Concentrarnos en un aminoácido, que sería lisina. Y los otros después lo comparamos con lisina, hacemos como porcentaje de la lisina. Entonces, primero nos concentramos en lisina y los otros son como porcentaje, como proporción de la lisina. Entonces, pues, trabajamos en uno. Y ahí viene, entonces, lisina, el patrón, el estándar, y los otros forman parte de lo que se llama la proteína ideal, la proporción con relación a la lisina. Pero para eso, como ya tenemos muchos estudios, investigaciones que se hacen, ecuaciones. ¿Y por qué? Volvemos a la genética, volvemos al manejo, volvemos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la genética tenemos que ajustar el requerimiento. Gana más peso, come menos. ¿De dónde va a salir la lisina? Tenemos que hacerle ajuste para ese tipo de animal. Y todo entonces tiene que llevar en cuenta la edad, tiene que llevar en cuenta la ganancia de peso y tiene que llevar en cuenta el consumo. Para ajustar para este tipo de animal, para la ganancia diaria, 103 gramos, 97 gramos aquí. ¿Cuándo vimos pollos que ganen 100 gramos por día? Está cada vez más, está cada vez mejor. Cerdos de 30 a 100 kilos, nosotros tenemos experimentos con más de 1 kilo de ganancia de peso por día, de 30 kilos a 100. Es una locura. O sea, nutricionalmente nosotros estamos siempre atrás de la genética. Los genetistas están haciendo así. De aquí a en poco tiempo van a querer ser Dios, milagros.
están haciendo, las mejoras que hacen. Y ahí nosotros ganamos plata porque te llaman, dicen, no, los nutricionistas tienen que ajustar porque si no, no ganan el peso. Porque la lisina, la metionina, todos no salen del aire, sale de la Sumitomo, ¿no es cierto? Muy bien. Hay ecuaciones que siempre llevan en cuenta la ganancia y por día. Las tablas brasileñas, también la de 2011 también tenía, por día. También una revisión de literatura hicieron esta ecuación que dan, ¿no? Ya en porcentaje de un americano. ¿Y qué es lo que vemos? Primero se hace por día y de acuerdo con la ganancia de peso, todo siempre lleva a la ganancia de peso o el peso, ¿no es cierto? Muy bien. Y después vemos el porcentaje que está aquí abajo en amarillo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que notamos? Que observen, esta de dossier y de las tablas brasileras son muy parecidos cómo se llega. Eso ahí. Esta aquí cambia un poco, aquí muy alto y aquí un poco bajo, ¿ve? Tal vez esto a los exactamente 14 días, porque con todas esas ecuaciones podemos hacer por día a día. Va a llegar un momento que la ingeniería hace equipos que va a cambiar la dieta, va a mezclar dos dietas y solo por día. En el primer día va a recibir tal cosa, en el segundo, en el cuarto, en el quinto, en el 11º, etcétera, va a recibir. ¿Están ahí? Y después, sabiendo la lisina, tenemos que ajustarlo. ¿Y qué es? Consideramos la lisina como 100. Hacemos un porcentaje de la lisina. Entonces, tenemos que concentrarnos en la lisina primero. Después, el resto es detalle. Solamente que tiene académicos, investigadores, tienen que sofisticar la cosa. Pero ese es el principio. El resto es detalle, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la lisina con la ecuación llegamos que considerado 100% es 1,05% y llegamos que la proteína ideal, la relación metionina más cisteína es 74%, regla de 3. En 100 de lisina, 74 metionina más cisteína, en 1,05 de la dieta va a ser 0,777. Regla de 3. A los estudiantes yo les digo, quien sabe, a estudiantes de posgrado, ya son veterinarios, agrónomos, les digo, si ustedes saben regla de 3, ustedes se reciben, sacan el diploma. Quien sabe regla de 3, listo. 74 en 100 en 1,05, 0,07. Este por este dividido este, regla de 3. Bueno, lo mismo para cada uno de los aminoácidos, ¿cierto? Esto sería la recomendación de las tablas brasileñas de 2017. Considerando la lisina 100, entonces metionina más cisteína es 74, y esta es la proporción de metionina, 41%, por eso está con asterisco aquí, 41, aquí 73, 71, metionina más cisteína, y Wu, el coreano que trabaja en Texas, 72, 75, y ahí la trionina. Ustedes ven que tienen pequeñas diferencias, pero no son muy grandes, muy grandes. ¿Y qué sucede? Estos son resultados de varias investigaciones y principalmente usando conversión alimenticia, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, de Dorigan, es un método alemán de Göttingen que usa balance de nitrógeno, y de Wu es un método que usa conocimientos básicos de metabolismo y la composición corporal. Esto es relativamente rápido, de acuerdo con la composición corporal. Y el metabolismo se sabe desde 1940, ya se sabe el metabolismo. Conclusión, él saca las recomendaciones. Muy bien. Un trabajo también con 7 experimentos politos COP500 de la Universidad de Arkansas por el profesor Kuhn en el año 2000. Es un trabajo pero muy interesante, ¿cierto? Muestra aquí
cómo se puede determinar la relación, la proteína ideal usando lisina digestible, considerando 100%. Entonces, todo esto es proporción de la lisina, la metionina más cisteína, la metionina, treonina, la valina, arginina, y eso todos los aminoácidos, ¿no es cierto? Solamente que no quería mostrar todo, quería mostrar los principales que nosotros vamos a discutir. Esto es el requerimiento, bajísimo, porque son pollitos. Esto aquí, este valor usando la metodología de la línea quebrada, una ecuación lineal y la otra un plató, una meseta, ¿no es cierto? Esta una ecuación cuadrática sería una parábola, ¿no es cierto? Muy bien, y hace el máximo. Ahí llega la proporción de la proteína ideal. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero, que la metionina de la cisteína aquí es 52%, aquí 56%. En las tablas brasileñas es 55%, quiere decir que está razonable la proporción. Se determina el requerimiento de metionina más cisteína y la metionina se estima como 55% del total de los dos, de la suma de los dos. Pero ¿qué otra cosa nosotros vemos aquí? Que para ganancia y para conversión, aquí da 67, 69 metionina más cisteína, pero usando la ecuación cuadrática da 75,5, 78,7. Más alto, esto es extremadamente bajo, ¿no es cierto? Lo interesante es que cuando se coloca lisina extra en la ración, 0,1, siempre es un poco más alta el requerimiento de arginina. Ya vamos a ver sobre eso, vamos a hablar de antagonismo que se llama entre aminoácidos. El antagonismo, observen, 105, 117 acá, 118, 119 aquí, siempre más alto. Esta metodología usando una ecuación cuadrática de procesar, porque no se puede solo publicar los números, hay que hacer un procesamiento estadístico, todo, y para publicar son evaluados, etc. ¿Cierto? Bueno, pero después él probó experimentó, hizo pruebas experimentales para ver esas recomendaciones que tenemos aquí, que hizo acá, ¿cierto? Usando la línea quebrada, ganancia de peso, usando la línea quebrada, broken line, ¿no es cierto?, para conversión, y la ecuación cuadrática para ganancia y la ecuación cuadrática para conversión, ¿no es cierto? O sea, broken line, ganancia, y hizo también con pollitos, uno a 19 días, 21 días, algo así, en el año 2000. La relación aminoácido con ganancia, del broken line con conversión, la ecuación cuadrática, ganancia y conversión. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que justamente usando la ecuación cuadrática y conversión, la ganancia diaria fue mejor y la conversión alimenticia fue mejor. Si volvemos atrás, vemos que, y él asocia todo a la metionina más cisteína, porque que era el primer aminoácido limitante. Entonces, para 75 o para 78, este número es extremadamente importante, 78, ¿no es cierto? Bueno, observen para conversión, da. Y considerando el mejor como 100, observen que aquí, y conversión alimenticia, que es lo más importante, aquí la conversión alimenticia perdió 2%, aquí perdió, usando el broken line, es muy bajo, perdió 11% y aquí perdió 5%, ¿cierto? Y la relación metionina más cisteína, lisina, aquí fue 78, por eso, en el diapositivo anterior, 75,6, ¿ven? Aquí da 2% por esa relación aquí de 3%. Y esto muy bajo fue peor. Bueno, aquí un experimento que es solo para mostrarle cómo formulamos las dietas para bajar la proteína y usando aminoácidos industriales. Pero usando metionina y lisina, y aquí usando solamente, no solo metionina, lisina y treonina.
pero para ajustar los aminoácidos, y tenemos el precio aquí, el costo, el desempeño fue todo igual, la ganancia de peso, rendimiento de pechuga, la grasa abdominal aumentó un poquito, pero la excreción de nitrógeno fue menor significativamente y la margen bruta, el precio del pollo menos el precio del costo del alimento. Electricidad, mano de obra, galpón, el precio del pollito no está incluido ahí, ¿no es cierto? Pero siempre fue mejor. O sea, la utilización de aminoácidos, como ya desde el comienzo, usando programación lineal, mostraba claramente que era altamente económico, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué factores pueden alterar la relación aminoácido-lisina? O sea, ya sabemos que para determinar el requerimiento de lisina hay que usar ecuaciones porque hay que ajustar el requerimiento de ese aminoácido esencial de acuerdo con el desempeño, ganancia de peso y consumo, ¿no es cierto? Y después entramos en la proteína ideal, pero ¿qué ajuste podemos hacer? ¿Qué es lo que puede alterar eso? Cuando queremos periódicamente ajustar los requerimientos. Primero, parámetro de desempeño y coeficiente de variación, por ejemplo. Si usamos ganancia, nosotros ya mostramos, para ganancia el requerimiento es menor. Si usamos conversión, el requerimiento es mayor que ganancia, pero parece, aquí está a veces para pechuga es mayor que para conversión, o otras veces son iguales acá pechuga y conversión, depende del aminoácido, ¿no es cierto? Y definitivamente para bajar la cantidad de grasa abdominal precisamos más el requerimiento es mayor, solamente no estamos trabajando en esto. Hasta aquí es posible. La gran mayoría de los datos se usan conversión alimenticia. ¿Por qué? Porque la variación, el coeficiente de variación es el menor. Es más fácil detectar. Es más fácil detectar. Aminoácidos, otros aminoácidos, función intestinal, importante también vimos. ¿Qué parámetros evaluados? Ya vimos conversión alimenticia, pechuga, la interacción entre los aminoácidos u otros factores. Por ejemplo, la trionina, la recomendación de las tablas brasileñas es 65% para conversión alimenticia. Muy bien, pero ¿y qué tal para la mucosa intestinal? No vamos a usar más antibióticos. El reloj ya está funcionando y un día acaba, termina. Y no va a pasar mucho tiempo. No solo porque el gobierno pasa algunas normas, etcétera, o la presión del consumidor. Porque en Estados Unidos el gobierno no hizo nada, pero cadenas de supermercados, todo, ¿qué es lo que hacen? No, solamente compro en nuestras góndolas entran pollos sin antibióticos. O si no, en Europa, en nuestras góndolas solo entran pollos sin antibióticos porque hay una norma, están prohibidos, y también solo dieta vegetariana, vegetales, nada con productos de origen animal. Ahí por eso la importancia del nutricionista. Yo aplaudo cada vez que dicen eso. ¡Opa! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Por qué? Porque me van a tener que llamar. Cada vez es más difícil. Y a ustedes también. Por eso están aquí. Tienen que aprender. Tienen que adaptarse. En el Brasil hay un dicho, dice, cobra la víbora, ¿no? Que duerme en el asfalto, acaba cinto de madame, de señora, se los come, lo matan. Entonces hay que adaptarse y no dormirse, hay que... Entonces no duerman, presten atención. Muy bien, que observen la importancia de la trionina para ganar peso. Perfecto. Pero observen que para la mucina, que sería lo que protege las microvelocidades, ¿no es cierto?, del intestino, es 7 veces más importante
que la lisina para sintetizar amarillo, la mucina, ¿no es cierto? Es lo que protege la mucosa, sin antibiótico. Pueden acabar prohibiendo también los ionóforos, y los ionóforos no están siendo así tan efectivos como eran antiguamente. Si nosotros le metemos estrés, superpopulación, cama húmeda, podés meterle ionóforo anticoccidiano que no va a aparecer la coccidiosis. Por eso están los coadyuvantes, como sería, como la mucina, que va por lo menos a ayudar. No va a ser un tratamiento contra coccidiosis, definitivamente se precisa el anticoccidiano o la vacuna. Pero la treonina va a ser importante porque 7 veces más importante que la lisina. Y acuérdense que en la ración está 65%. Un experimento que hicimos con un estudiante. Para desempeño es 65% en la fase inicial y la fase de terminación. Un estudiante mío en 2008, con y sin anticoccidiano. Experimento estamos hablando, ¿no es cierto? Y la cantidad de ocistos por gramo discreta que vamos a tener aquí. Y la relación treonina, lisina digestible, 60, 65 el recomendado, nuestro para nutrición, y 70 aumentamos. Observen, con anticoccidiano y sin anticoccidiano también, todo el lineal va cayendo. ¿Cómo estimula la producción de mucina aumentando la treonina? Estimula y protege. Hasta con anticoccidiano, sin anticoccidiano, observen que hay efecto. O sea, con el anticoccidiano siempre tiene menos. Hasta 39 días tiene menos siempre, ¿no es cierto? Observen con 70 aquí, lo importante. Extremadamente importante eso, ¿ve? 70%. Valina. ¿Por qué la valina es importante? También. Porque forma parte, bueno, antes les digo, la recomendación de las tablas es 77 en la fase inicial, 77 en la fase final, de las tablas brasileñas 2017. Son experimentos, estos dos de nuestra universidad, esto de alemán, esto también, 77, esto de diversos autores americanos, brasileños nuestros, americanos, también el promedio 77. Pero vamos a ver una revisión de 11 referencias entre 2004 y 2013, aplicando diferentes métodos matemáticos, la ecuación 95 de la cuadrática, de la línea quebrada, y aquí están las cosas como llegan, ¿no es cierto? Y el promedio que se llega aquí es 79%, ¿cierto? También, ¿y por qué estos autores de 11 referencias entre 2004 dicen que precisa 79? Porque hay un problema de antagonismo o de efecto metabólico entre los aminoácidos de cadenas ramificadas, se dice. Hay 3 aminoácidos que actúan, el metabolismo de ellos está influenciado por las mismas enzimas. La valina, la isoleucina y la leucina. Y el problema está aquí, leucina, que leucina es alta en las dietas. Y cuanto más alta es, para catabolizar, para excretar los subproductos y utilizar el resto de la cadena de carbono como energía, precisa de enzimas. La leucina siempre es alta, ¿no es cierto? Los otros que pueden estar cerca del requerimiento o en el requerimiento, valina y isoleucina. La aminotransferasa. Pero con la leucina alta aumenta la aminotransferasa. Pero esta aminotransferasa no es específica de la leucina. También puede catabolizar la isoleucina y la valina. Si están en el requerimiento con la aminotransferasa aumentada con la leucina, el catabolismo de valina y de isoleucina aumenta. Pasa para. Esto puede ser revertido, pero aquí la deshidrogenasa no. Acabó. Entonces, todos nuestros dietas, por ejemplo, el requerimiento de leucina es alrededor de 100, más o menos, 100, 110 de la lisina. Pero nuestras dietas, aquí maíz, soja, son 150, 160. Observen cómo en el requerimiento, aquí 77 de valina,
cuando el requerimiento de leucina 107, ¿no es cierto?, de la lisina. Le aumentamos a 150, cayó la conversión alimenticia también. Le aumentamos la valina para 90. Esto es investigación, evidente. Todo igual. Los dos son iguales. ¿Ves? ¿Por qué? Porque aumentó con el exceso de leucina la aminotransferasa y la desogenasa, catabolizó la leucina también, la valina, pero que como sobraba el desempeño, pues bueno. Por eso el 79% de que habla el COE. La arginina, 107 la recomendación. También está más o menos eso, 107, 106. Pero ¿qué pasa? El problema con cerdos, determinadas fases de cerdo y también con aves, es la interacción de la familia de la arginina, que son 5 aminoácidos: arginina, glutamina, glutámico, aspartico, asparagina y 1, 2, 3, 4, 5 son. ¿Qué sucede? Elevado requerimiento para el metabolismo y la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque actúa mucho en el metabolismo la arginina, ¿cierto? Entonces no es solo para ganancia de peso para la síntesis de proteínas, también para el metabolismo. Y las aves tienen un problema que en la mucosa intestinal no tienen las enzimas para sintetizar la arginina, no pueden sintetizar arginina. Cerdos tienen, solamente que en determinadas fases no es suficiente. Lechoncito, gestación, lactación, como el metabolismo es tan fuerte que cada vez más se precisa suplementar. Y es aquí la clave, la síntesis de arginina usando citrulina, todo. Esta enzima en aves prácticamente no existe. Entonces, por eso le tenemos que poner arginina en la dieta. En cerdos, solo un poquito nada más. La dieta normalmente tiene, excepto para lechoncito y tal vez la reproducción. O si no, tenemos que aumentar la proteína, que aumenta la arginina. Y otra cosa, el nivel de lisina, acuérdense que le comenté de la lisina en la dieta, alto aumenta la arginasa, y la arginasa es una enzima que cataboliza la arginina para ornitina. Como no puede volver para arginina, ¿por qué? Porque solo de un camino, y si quiere volver aquí falta esta enzima, y dieta con alta lisina, cataboliza más arginina, tenemos que aumentar la arginina, si no, no gana peso, ¿no es cierto? Y tenemos otra cosa, nuevamente, desafío intestinal, salud intestinal, desafío sanitario, manejo equivocado. ¿Por qué? Porque la arginina es muy importante para la producción de óxido nítrico, por la sintetasa. Óxido nítrico actúa sobre los microorganismos patógenos. Arginina, importante para aves y para cerdos. Salud intestinal, salud también en general. ¿Qué otra cosa tenemos? Para la creatina, contracción muscular, síntesis de aminoácidos, de proteínas, de todo. Pero con la creatina, producto de origen animal, pero si usamos cada vez menos productos de origen animal, ni tenemos suficiente. Dietas vegetales son definitivamente deficientes en creatina. Y la creatina sintética es muy cara y inestable para ser suplementada. Y la creatina, ¿cómo es sintetizada? Usa arginina y glicina, aminoácidos. Estamos hablando de metabolismo, no estamos hablando de ganancia de peso, de síntesis de proteína. Observen la importancia de la arginina. Aquí entra la metionina, sulfadenosilmetionina, también para sintetizar la creatina. Otra función de la metionina que actúan en el metabolismo, no es solo para ganancia de peso. Ahí más ATP, la creatina fosfato, contracción muscular, energía, y la creatinina y el fosfato. Precisamos arginina aquí, metionina aquí. La importancia de la glicina
para aves, y la arginina y de la metionina. En general, nosotros hicimos experimentos, 1 gramo de GAA, guanidino acético, ácido guanidino acético, está en inglés aquí, equivale a 0,77 de arginina. Metionina para amacisteína. Nuestra recomendación es 74, ¿no es cierto? Y bueno, hicimos 7 experimentos donde llegamos con valores, con niveles de lisina 0,98 y los valores usando el broken line, la línea quebrada, que sería esta, ¿sí? La cuadrática, o 95% de la cuadrática, y para hembras, para machos también. Llegamos, la diferencia entre uno u otro, 12%, aquí la diferencia entre una metodología u otra, 14%. Nuestra recomendación fue de 74%. Pero observen, usando el broken line bajo, aquí la cuadrática un poco más alto, casi 10 puntos de diferencia. También la misma cosa aquí. Aquí 74 o 95 a la cuadrática. En general, si ustedes hacen el promedio es esto, pero podemos llegar a 78, 77 aquí. Las diferencias. ¿Y qué es lo que hicimos? Como estábamos en duda, hicimos 3 experimentos. Un experimento de 1 a 10 días, otro experimento de 11 a 21, otro experimento de 1 a 42 días, probando, haciendo experimentos, una tesis de doctorado que 2013, ¿cierto? Y ahí tantas repeticiones, etcétera, etcétera, una dieta básica de maíz, soja, poco de gluten de maíz, aceite de soja, lisina, trionina, aditivos, etcétera. La metionina variable, ¿para qué? Para ver el requerimiento, ¿no es cierto? Pero el resto estaba todo dentro de los requerimientos, ¿no es cierto? De 1 a 10 días, la fase preinicial, vamos a llamar. ¿Qué fue? Para ganancia de peso, alrededor de 71%, aunque aquí varió de acuerdo con las partes cuadráticas, las relaciones, etcétera, pero alrededor de esto estaría el máximo desempeño, de 1 a 10 días. Aquí fue lineal, pero observen también la conversión alimenticia, este es el control, 206, aquí dio 210, alrededor de 71. La conversión alimenticia del control positivo, un 41,8, aquí un 42,3, alrededor de 71, la conversión, ¿cierto? Muestra las relaciones, pero numéricamente da para ver que para ganancia de peso, conversión, está dentro de las recomendaciones de las tablas brasileñas, ¿no es cierto? Ahora, para pechuga, por ejemplo. Y cada vez más la pechuga se valoriza. ¿Qué es lo que tenemos? Observen esto. Dio un efecto, en sí, matemáticamente dio un efecto lineal, pero el R2 está ahí. Las variaciones fue entre 80% la cuadrática, 95% la cuadrática, 76, aquí 74,5. Pero el mejor valor de peso de la pechuga está aquí, 77. De 1 a 10 días, ya el efecto en 10 días. 10 minutos, perfecto. Rendimiento de pechuga, también fue lineal, pero llegamos a valores que está alrededor de entre 80, 76, etc. Nuestra recomendación, 77%. 11 a 21 días, nuevamente, vemos aquí fue casi 80% para ganancia de peso, la conversión alimenticia 45 estaría por aquí, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a ver peso del filé y rendimiento de filé, como vemos. ¿Y cuál fue la recomendación? 78%. Polios, de 1 a 42 días, probando todo eso, probamos, esta es la recomendación de 2011, era 72, de 1 a 10, 72, 73, y después llegamos aquí, la más alta con el tratamiento 5, 77, 1, 10, 78, 78. Hicimos combinaciones, ¿no es cierto? Pero vamos a ver esta y esta aquí, ¿no es cierto?
Para ganancia de peso y conversión alimenticia, el análisis de variancia no dio, es todo igual, de 1 a 10, etc. No fue diferente. Pero nuevamente, de 1 a 10, rendimiento de pechuga mejora de 5,8, peso de pechuga, 2,8 el rendimiento. De 31 a 32, pero estamos hablando de 1 a 10. Después, de 1 a 42, ¿qué es lo que vimos aquí, esto aquí? Importantísimo. Para ganancia de peso, un 42, nada. Valor, nada. Consumo de ración. Conversión alimenticia, nada. Muestra una tendencia cuando comparamos con el antiguo, alrededor de 1,70, aquí 1,69, pero no da diferencia significativa, ¿no es cierto? Vamos a ver pechuga con hueso y aquí filé. Tenemos diferencias estadísticas aquí. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a ver estos 3 versus este, ¿ve? Con 77, 78, 73, 2,5 el rendimiento. Aquí 77, 78, 78%, 1,8. Pero observen esto, el peso del filé. Aquí tenemos alrededor de 657 gramos, ¿no es cierto? 675, 687, 30 gramos más de pechuga, mucha plata, 30 gramos más de pechuga. Muy bien, terminando porque ya se me secó la boca, no estoy consiguiendo hablar más. A partir de la década del 60, la utilización de diferentes aminoácidos en las raciones ha aumentado continuamente. Los aminoácidos industriales permiten la aplicación del concepto de proteína ideal en la formulación de raciones. La actualización es necesaria para acompañar los cambios del mercado y el desafío sanitario de las aves, ¿no es cierto? Los niveles de aminoácidos industriales pueden ser aumentados, dependiendo de money, del precio, ¿cierto? Ecuaciones para la lisina, importantísimo. Y los otros aminoácidos, proteína ideal. Y en condiciones específicas, por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones recomendadas? Para la fase inicial está aquí, y para la fase de terminación está aquí. Metionina más cisteína, 77, en la inicial 78, treonina 70 y 70, valina 79, 79 y arginina 108, 108. Muchísimas gracias. La universidad este año hace 92 años que trabaja en docencia, investigación y extensión. Este es el primer edificio, sería este aquí. Aquí tiene un centro de convenciones. Observen las palmeras imperiales, están con más de 30, 40 metros. Aquí en el comienzo, 1926. Las palmeras imperiales crecen y nosotros cada vez más chiquitos estamos, ¿no es cierto? Muchas gracias.